Buenas noches, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Damos gracias al Señor Jesucristo por su gran amor, por su gran misericordia. Damos gracias al Señor. Aquí estamos nuevamente en, en el canal Elohim Chequina. Damos gracias al Padre Celestial, que Él es bueno, que Él es maravilloso, que su gran poder, su gran misericordia está en nosotros. Damos gracias al Señor por la sanidad, por la salud que los ha dado, por la salud y la sanidad de nuestros hijos, de mi esposa, pues, de las personas que los rodean, que están con nosotros día con día. De una forma u otra, sean buenos o malos amigos, algo bueno podemos recibir. Algo bueno podemos recibir. Quizás los malos ejemplos no hay que hacerlos, los buenos ejemplos hay que hacerlos. Muchas bendiciones, muchos saludos. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Dios Altísimo, gracias al Espíritu Santo. Y seguimos adelante en el canal Elohim Chequina. Al tema de hoy, que se llama consecuencias del pecado. Eh, Normalmente vivimos en una situación de que nosotros creemos que vivimos, sí, vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la misericordia de Dios, pero siempre hay una consecuencia del pecado, siempre va a haber una consecuencia por nuestro pecado, por andar ilícitamente o por hacer cosas que a Dios no le agrada, porque incluso terrenalmente usted hace una falta, como pasarse en un semáforo, como pasarse, digamos, un alto o va en moto y no anda un documento de conducción, entonces hay consecuencias. También, también, también espiritualmente también hay grandes consecuencias cuando nosotros hacemos algo que no es agradable a Dios. Hay consecuencias grandes de cuando nosotros determinamos decisiones que los van a perjudicar quizás a largo plazo, porque hay decisiones que hacemos nosotros como quizás tener un vicio de algo, pues no vamos a mencionar porque los van a bloquear, tener un vicio de bebida. Entonces, al final vamos a tener una consecuencia, que vamos a tener una enfermedad, que vamos a agarrar una enfermedad o vamos a tener una enfermedad grave que después los vamos a lamentar, como el que fuma, pues el que fuma cualquier situación va a tener problemas en los pulmones, el que bebe va a tener problemas en el hígado, el que se enoja tanto va a tener problemas de presión, le puede pegar un paro cardíaco, el que excede quizás hasta el mismo trabajo le va a pegar algo, el que excede quizás de reírse mucho le va a pegar algo. Entonces, toda cosa tiene una consecuencia, toda cosa tiene una consecuencia como natural y también como espiritual. Va, si usted tiene un árbol y no le echa agua al tiempo correcto, lo deja, se muere el árbol. Pero si le echa bastante agua, también se puede morir porque se ahoga, pues hay consecuencias. Entonces, de esto se trata el tema de hoy. Consecuencias, consecuencias del pecado, consecuencias o por el pecado o por pecar, porque realmente nosotros nacimos sin pecado, realmente nosotros nacemos sin pecado. Aquí cuando venimos a la, aquí como le digo, cuando ya empezamos a desarrollarlos en este mundo, empezamos a obtener ciertos pecados que por naturaleza esta carne los tenemos, pues los tenemos, pero nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Dios Altísimo, está para ayudarlos, está para cambiarlos, está para transformarlos. Entonces esto fue como un pequeño intro del tema de hoy de consecuencias del pecado. Tengo un versículo bíblico que está en Primera de Juan 3:19 al 21. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él.
y aseguremos nuestro corazón delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confiesa, tenemos delante de Dios. Confianza tenemos delante de Dios. Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. La Biblia es clara. Lo vamos a leer, lo vamos a volver a leer. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos, aseguraremos, oiga bien, aseguraremos nuestro corazón delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Esto pasa cuando nosotros somos perdonados, cuando nosotros somos nueva criatura. Siempre usted va a tener un sentimiento, siempre va a tener una emoción de pecado. Que quizás hay algo que usted no hacía y lo hace y lo sigue haciendo. Ahí ya es que ya volvió al pecado. Pero hay situaciones en nuestro corazón que nosotros no lo hacemos y el corazón de carne, el corazón de esta carne, lo sigue acusando. Lo sigue que tenemos sentimientos y emociones que no van conforme a la palabra. Que quizás usted, un ejemplo lo va a dar, que quizás usted en un lugar usted bebía o en un lugar usted se llevaba, un lugar tenía que ver algo con usted ahí. Y usted quizás por casualidad de la vida volvió a pasar por ese lugar y sintió aquella emoción, sintió aquel corazón que daban ganas de bajarse de su automóvil, daban ganas de bajarse del autobús, daban ganas de bajarse del taxi, daban ganas que se iba caminando, daban ganas de ir ahí otra vez. Es el corazón que lo sigue acusando, es el corazón que lo sigue llamando, pero no el corazón de Dios, no el Espíritu de Dios. Es muy diferente. Pero dice la Biblia, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Cuando nosotros ya somos salvados, cuando nosotros ya somos perdonados, cuando nosotros ya somos nueva criatura, tenemos un dominio propio de que mi corazón no me puede condenar. Porque dice la Biblia, ¿quién es mayor? ¿Lo que Dios me perdonó o lo que usted cree tener en su corazón? Es mayor Dios, dice la Biblia, que Él sabe todas las cosas. El corazón humano solo trabaja por emociones y sentimientos. Y Dios no tiene ni emociones ni sentimientos humanos. Porque una cosa es emociones y sentimientos divinos y otra cosa es emociones y sentimientos humanos. Fallamos. Fallamos porque los dejamos guiar por nuestro corazón, los dejamos guiar por sentimientos, por emociones, los dejamos guiar porque tengo un presentimiento. Y quizás ese presentimiento no viene de parte de Dios, viene de parte de su carnalidad. Tengo, tengo unos pequeños puntos de lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado de nuestras vidas viene a destruir la parte natural como humanos y viene a destruir la parte espiritual. Si usted sigue pecando, si usted sigue bebiendo, como le dije al principio, va a
va a tener una enfermedad. Incluso prácticas que supuestamente son buenas como el trabajo. Si usted trabaja obsesivamente o trabaja hasta morir, como dice uno aquí, va a tener enfermedades. Va a tener, quizás puede tener una cierta economía, pero no va a poder disfrutar de esa economía de tanto trabajo. Si quizás dedica una sola cosa y solo eso, va a tener problemas emocionales, va a tener problemas conflictivos. Por eso tenemos que, ¿cómo se llama? Salir de la rutina. Tenemos que salir de la rutina. ¿Por qué? Porque tenemos problemas. Problemas porque el cuerpo tiene que tener etapas, porque la mente tiene que tener escalones, porque el corazón tiene que estar frenado a la voluntad de Dios. Eso necesitamos nosotros para poder seguir adelante, porque lo que hace el pecado le destruye su vida, le destruye su familia. Por el pecado, usted quiere sentimientos y emociones que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos ministros de Dios? Cuando yo digo ministro de Dios, digo los 5 ministerios. Que el primer ministerio es el pastorado. Los 5 ministerios han fallado por dejarse guiar por el corazón, por dejarse guiar por emociones y sentimientos, que ahora hasta los pastores dicen que el Espíritu Santo o Dios le dijo que dejara a su esposa, o la esposa dice que le habló Dios y le dijo deja a su esposo y cásate con otro o cásate con otra. Hoy no le dijo, Dios le dijo que comprara la lotería, Dios le dijo que hiciera esto, Dios le dijo que hiciera esto malo, Dios le dijo que viviera con una de las, o que tuviera un amante o homosexual, de todo esto. Entonces, esto es el problema. Este es el problema cuando nosotros vivimos bajo emociones y sentimientos humanos. Las consecuencias que hace el pecado en nuestras vidas son sin retorno. Son sin retorno. Si usted agarra una enfermedad, quizás gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a la voluntad de Dios, usted llega a curarse de esa enfermedad, pero tiene consecuencias de esa enfermedad. Va a tener consecuencias de esa enfermedad, como los que agarran el vicio de la bebida, tienen consecuencias de esa enfermedad. Aunque quizás se curen, pero quedan con problemas, varios tipos de problemas. También el que fuma también tiene varios problemas. También el que anda en adulterio tiene problemas. El que anda OL también tiene problemas. Entonces, este es el problema, que hay consecuencias del pecado. Y vivimos en una situación que las personas creen que el pecado no tiene consecuencias. Entonces voy a seguir pecando porque no hay consecuencias. Y la realidad es otra. La consecuencia es otra. Tengo unos puntos aquí sobre el pecado, qué es lo que hace en nuestras vidas. El primero, el pecado nos roba el gozo. Según Salmos 51:12, el pecado le va a robar el gozo a usted. ¿Cómo así? Si usted anda en algo que no es agradable a Dios, no va conforme la naturaleza de Dios, no va conforme lo que creó Dios perfecto, va conforme el pecado. Y el pecado lo que le trae es destrucción a su vida, lo que le trae es desequilibrio mental, desequilibrio emocional. Y vienen otras consecuencias. Esa es una de las partes o de las consecuencias que hace el pecado en su vida. El pecado nos roba el gozo. Y usted puede decir, no, pero yo me gozo. Pero el gozo del pecado es momentáneo. Es por momentos, es por segundos. Y al final sabe que lo que hace no es correcto. No importa qué tipo de pecado, al final se da cuenta la persona que no hay felicidad en eso. Una cosa es la felicidad, otra cosa es un chispazo de gozo. Como decimos nosotros,
aquí en nuestro país, ¿cómo se llama? Llama de Tusa, llama de Tusa. Ahorita se me escapó el nombre, como realmente ella dice, pero llama, algo así. Entonces, este es el problema del pecado. De ahí viene otra consecuencia por el pecado. El pecado nos roba la seguridad. Cuando usted peca, hay una inseguridad en su vida, según la que leímos nosotros en primera de Juan 3, capítulo 3, versículos 19 al 21. El pecado lo roba la seguridad. ¿Por qué pusimos de principio este versículo? Porque dijo Jesucristo que del corazón emana como el bien, como el mal. Porque el corazón se lo tiene que cuidar. Dice la Biblia, cuídate de todo tu corazón. Porque es, eh, el corazón es como multifacético, pues. Que en el mundo espiritual, digamos, o en el mundo que puede agarrar como mal, como bien. El corazón no solo agarra cosas buenas, sino que agarra cosas malas y buenas y malas y rencor y ira y todo lo que usted absorba, lo que usted le hagan, lo que usted cree que es correcto. Agarra emociones y sentimientos que no van conforme a la palabra. Entonces, el segundo daño que hace el pecado es nos roba la seguridad. El tercer daño que hace el pecado trae culpa a nuestras vidas. Según Salmo 51:3. Según Salmo 51:3. Dice en Salmo 51:3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces trae una culpa el pecado. Como dije al principio, aunque usted sabe que Jesucristo lo salvó, que Jesucristo lo perdonó, que dice la palabra que si sus pecados fueran rojos como carmesí, van a ser blancos como la lana. Así dice Jesucristo. Así dice nuestro Señor. Y Él pagó un precio en la cruz. Y el Espíritu Santo lo confirma y nuestro Dios Altísimo lo confirma. Pero, pero usted siempre, el pecado, siempre le va a traer culpa. Aunque usted ya confesó al Señor, puede tener 30, 40 años de estar en el Evangelio, siempre el enemigo va a señalizarle el pecado. ¿Te acordás que hiciste hackeo? ¿Te acordás que y quizás el Señor ya lo perdonó? Claro, caso omiso que usted lo siga haciendo. Si usted lo sigue haciendo, ya es otra situación. Ya ahí le cae el versículo de Hebreo 10, 26 y 27. Ya ahí es otra situación. Pero cuando el pecado lo que trae es señalización y culpa y lo marca a usted, lo sigue marcando, le sigue diciendo, le sigue confesando, le sigue diciendo. Pero allí, si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, sabemos que simplemente son ataques del enemigo, que utiliza las emociones, utiliza los sentimientos, utiliza el corazón, porque el enemigo también utiliza todas estas situaciones. Depende de usted o de mí a quién le hagamos caso. El pecado también trae, el pecado también trae apagar el Espíritu de Dios. Apaga el Espíritu de Dios. O en el caso que nosotros decimos, o lo que dice la Biblia, que se aparta el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo, 3 veces santo, se aparta. Nosotros no llegamos ni a una santidad llegamos. Y estoy hablando que ahora tenemos la oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo y no llegamos ni a una santidad, ni a una. Entonces el espíritu se aparta. Según Tesalonicenses 5:19, que dice, no apagues el espíritu de Dios. Otra consecuencia del pecado. El pecado trae daño físico. Trae daño físico, según Salmos 31, 38, 1 y 3. Trae daños físicos como el enojo, como la ira,
como la seguridad, como una culpa psicológica. Una culpa psicológica y mucha gente no puede trabajar bien, no puede relacionarse bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el hermano, con el pastor, con la mascota, con cualquier situación. Incluso puede tener miles y millones de dinero, pues puede tener dinero, puede tener miles y miles de cosas y situaciones y aún así siempre trae daño físico, porque ya no duerme tranquilo, tiene insomnio, como decimos nosotros, tiene mucha falta de perdón, tiene desconfianza y de ahí proceden varias enfermedades, como problemas del corazón, le puede pegar embolia, puede tener problemas digestivos, problemas en el colon. Hay varias reacciones químicas que nuestro problema es el pecado. Llega un momento que ya no siente pecar, por eso hay un montón de personas que se suicidan, hay un montón de personas que hacen cosas indebidas, porque hay personas que caminan en situaciones, ¿cómo se llama?, en droga todo el día. ¿Por qué? Porque ya el pecado los atormenta y caminan mejor así, sedadas. Entonces el pecado trae todas estas consecuencias. Daño físico según Salmos 38, 1, 3. El pecado causa dolor en el alma. ¿Cómo dolor en el alma? Que usted sabe, que usted se da cuenta que sí, sí, pequé. Pequé de verdad, he pecado. Pero trae consecuencias porque el pecado le trae un dolor que usted, permítame, que usted no está tranquilo con todo el mundo, desconfía de todo el mundo. Entonces, usted, entonces le trae consecuencias. Tiene desconfianza. Quien lo vea, entonces le trae consecuencias. Quien lo vea, quizás hay personas, lo voy a dar un ejemplo, quizás hay personas que lo quieren amar a usted. Bendiciones, hermano Charlie, bendiciones, hermano Irving, muchas bendiciones, muchos saludos, muchas bendiciones. Un ejemplo que le iba a dar. Quizás hay personas que lo quieren a usted, le quieren ayudar en su situación que vive, sea económica, sea emocional, sea sentimental, le quieren ayudar. Pero usted como tiene estas consecuencias de dolor en el alma, todo le trae rencor, todo le trae falta de perdón, todo le trae desconfianza. Usted desconfía de todo el mundo, hasta de la persona que le quiere ayudar, de la persona que quiere colaborar con usted. No se deja ayudar, porque su corazón y su alma tienen un dolor grande, que es como cuando usted tiene una herida y el doctor se lo quiere sanar. Y dice el doctor, primero hay que limpiarla, primero hay que purificarla, primero hay que descontaminarla y sacar la basurita que tiene, sacar la infección. Usted cree que no duele. Entonces están las consecuencias que hay del pecado. Siente dolor en su alma. Y una de las cosas que habla la Biblia es el dolor en el alma. Porque usted el dolor físico, llega un momento que el dolor físico, su cuerpo se adormece, su cuerpo anula ese dolor y llega un momento que ya no siente, ya se acostumbró. Pero el dolor en el alma, nadie se ha acostumbrado todavía, ni los podemos acostumbrar. Y trae estas consecuencias el dolor en el alma. Se encierra en sí. Este es el problema. Dios le puede tocar la puerta de su casa, le puede tocar la puerta de su corazón. Y aún así no reaccionamos porque tenemos dolor y empezamos a echar culpa al vecino, empezamos a echar culpa al animal. Yo he visto personas como cuando van enojados, que miran un animal, miran una mascota, lo golpean, lo siguen.
bueno, terrible, le echan culpa al vecino, le echan culpa a todo el mundo, a la mamá, al papá, a los hijos, a la esposa, todo. Pero recuerde que todo esto, quien toma la decisión es usted y yo. A nadie le obliga que bebamos. A nadie se le obliga que cometamos adulterio. A nadie se le obliga que cometamos esto. A nadie le obliga que si hagamos. A nadie se le obliga. Es decisión propia. Pero las consecuencias de eso, ¿podremos soportarlas? ¿Podremos llevarlas? No se puede. La Biblia dice que no podemos. Porque la carga es muy pesada. Solo por medio de del lavamiento de nuestros pecados, solo por medio del lavamiento, como pagó el precio nuestro Señor Jesucristo, como pagó el precio nuestro Dios Altísimo enviando a su Hijo, como está el Espíritu Santo que los consuela, solo por ese medios podemos ser lavados y ser limpios y tener la oportunidad de entrar a la Santa Jerusalén y tener la oportunidad de estar en el gran trono y tener la oportunidad de vivir en el cielo. Ahora hablando de ese punto, ahora nadie habla del cielo. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, empezaba el evangelio, mi abuelo, personas así mayores, me decían, ya voy para el cielo. Qué bien, no, yo quiero estar en el cielo. Conocí bastantes personas ancianas que tenían años de ser cristianas y ellos alegres, ya el Señor, yo siento que me llama, ya voy para el cielo. Mi Padre me tiene allá, me tiene un lugar donde yo voy a vivir. Qué felicidad. Ahora nadie habla de eso. Ahora solo hablamos de prosperidad, ahora solo hablamos de mantener en esta tierra. Y sabemos que estas cosas de esta tierra son pasajeras. Si usted puede ver generaciones, reyes, gente, grandes economías, grandes situaciones, grandes sabios, grandes inteligentes, grandes rabinos incluso, del judaísmo, personas tremendos pues, grandes jeques, vamos a morir de una forma y otra. Y ahí vamos a empezar a sufrir 100% las consecuencias del pecado. Porque aquí lo que pagamos una parte espiritual y lo que se paga una parte carnal, física. La otra parte no crea usted que todos pagamos aquí, el que anda en pecado. No, 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 aquí no, porque yo conozco, hay varias personas que desde pequeños pecan y pecan y pecan y siguen pecando. Yo los miro tranquilo. Siguen pecando y siguen, nada les pasa y solo se mueren y ya estuvo. Y la gente dice, vaya, la pagó. No. Después de la muerte hay relatos bíblicos terribles del infierno, terribles del tormento que se encuentra ahí. Esa es otra consecuencia del pecado. Estamos en la consecuencia número 6, que es el dolor de almas. El dolor de mi alma, de mi ser, de mi interior. En la otra consecuencia por el pecado es abre las puertas a otro del pecado. Y usted puede decir, a mí no me interesa que le abra las puertas, pero le voy a dar un ejemplo. Usted como padre, como hijo, ¿usted le gustaría, hijo, que su papá se fuera para el infierno? ¿Usted le gustaría, padre, que su hijo se fuera al infierno? Por consecuencia suya, por situaciones que usted hizo, por pagos, porque el pecado del padre no lo va a llevar el hijo, ni viceversa. Pero sí hay consecuencias. Usted como padre le está dando un mal ejemplo a sus hijos. Y usted como hijo le da mal ejemplo a sus hermanos o a su mamá o a su papá o al vecino o a alguien. Ese es el problema del pecado. Y el pecado como que se va, como digo, como que se va llamando. El pecado tiene una consecuencia que usted, un ejemplo, está en una reunión. Quizás todos beben, pero no hay nadie que se atreve o que diga voy a pedir algo para hacerlo. Nadie. Pero llega alguien que camina con el pecado en todas las consecuencias y dice voy a traer una y empieza el descontrol.
O cuando el adulterio y la fornicación. Quizás hay alguien que no se atreve a hacerlo. Pero llega alguien que sí y lo hace. Y empieza el descontrol. ¿Hay consecuencias? Hay consecuencias porque daña a su familia, daña su vida. Entonces el pecado abre puertas a seguir pecando más y más y más. Y el pecado nunca se llena. Usted puede adulterar tanto, usted puede beber tanto, usted puede consumir tanto, puede fornicar tanto, puede asesinar tanto y sigue todavía porque el pecado es progresivo. Primero, primer escalón, después 3, después 4, después 5 y después cuando llega a unos 200, 300 escalones ya se siente que ya no se puede regresar. Ya es un camino de muerte. El tema de hoy en Elohim Shekinah es las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. ¿Usted cree que está bien pecar? ¿Usted cree que está bien decir es pecado y qué? ¿Usted cree qué ejemplo le damos a nuestra vida? ¿Qué ejemplo le damos a nuestro yo mismo? A nuestra familia. Con decir peco y qué? ¿Me voy al infierno y qué? ¿Usted cree que es correcto que los personas que representan el reino de Dios estén tan pecaminosos, tan liberados las iglesias, tan liberados los discipulados, tan liberados los apóstoles, tan liberados los profetas, tan liberados los evangelistas, tan liberados los pastores, tan liberados los maestros, tan liberados los líderes, los miembros en sí, los ministerios de alabanza, que ahora usted no identifica quién anda en pecado y quién no anda. Ahora usted no identifica quién va a la iglesia y quién no se congrega. Ahora usted no identifica nada de eso. Porque si usted mira, se mira que hay casi una igualdad. Hasta en el modo de hablar, hasta en el modo de expresarse. ¿Eh? Bastantes cristianos orgullosos, bastantes cristianos propotentes, bastantes que, que son altivos, cientos, y personas que se congregan, personas que van a la iglesia, miembros que se congregan, pastores, líderes, evangelistas, apóstoles, que se congregan y van a la iglesia todos los días. Con esto no estoy diciendo que es malo congregarse. Lo malo es ir a la iglesia a nada. Lo malo es congregarse a nada. Que es necesario congregarse, sí. ¿Por qué? Porque no hay otra salvación, no hay otro refugio donde usted puede tener abiertamente la palabra de Dios. Pero el enemigo ahora ha agarrado esos terrenos. Quizás el enemigo más antes no lo dejaban de entrar ni al atrio. Porque la iglesia es como el tabernáculo. La iglesia es como el templo. Quizás el enemigo no lo dejaban de entrar ni al atrio. Porque tras que miraba algo que no iba, le decía, no, fíjese que esto no se puede. Fíjese que lo otro no se puede. No dejaban de entrar ni al atrio. No digamos al lugar santo. No digamos al lugar santísimo. Si usted más antes para poder estar en el púlpito, para poder ser parte del ministerio, tenía que dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora es común que los pastores beban, es común que los pastores tengan vicios extra, es común que un pastor tenga y otro. Es común que un profeta cobre, es común que un evangelista cobre, es común que un pastor cobre, es común que
Que un maestro cobre. Si no me dan tanto, un evangelista cobre. Es un negocio. Con esto tampoco no estoy diciendo que no se tiene que congregarse. Es necesario congregarse. Pero la iglesia está llena de personas, no de ángeles ni de dioses. El problema no es el templo. El problema no es la iglesia. El problema somos nosotros. Que el pecado ya casi se ha normalizado en las iglesias. Ese es el problema. Y ahora no lo identificamos quién es y quién no es. No se puede identificar. E incluso puede andar con su Biblia. Puede andar con su Biblia, porque ahora ya es raro que alguien ande con su Biblia. Y si anda, lo quedan volteando de raro. Pero puede andar con su Biblia, pero todavía no tiene cómo identificarse. Porque su modo de hablar, su modo de caminar, su modo de expresarse, su prepotencia, su orgullo, se ve a kilómetros. ¿Seremos hijos de Dios así? ¿El pecado qué más hace? El pecado rompe la comunión con Dios. Una cosa es vivir bajo la misericordia de Dios y otra cosa es la comunión con Él. Es muy diferente. Vivir bajo la misericordia de Dios, la gente piensa que es que está con Dios. Una cosa es la misericordia y otra cosa es tener una comunión con Él, tener una relación con Él. Es muy diferente, porque la persona puede pecar y habla de Dios, sí, porque no es prohibido hablar de Dios, pero dice que Dios está con él, porque si va a beber, dice que Dios me va a acompañar, ahí voy, con Dios. Si va a hacer otra cosa, Dios. Y Dios está ahí porque Él es Dios, pero no comparte lo malo. Jamás Dios va a compartir lo malo, ni va a haber excusa para que usted haga lo malo y hacerlo como bueno. No existe en la Biblia eso. Entonces una cosa es tener la relación con Dios y otra cosa es vivir bajo la misericordia de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a leer un versículo que está en Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Entonces es muy difícil. Estas son las consecuencias del pecado. Y quizás usted puede pecar. Usted puede pecar y está joven quizás. O está sano quizás. Y viene alguien y le dice, no peques. Y usted que dice, a mí me vale. Todos vamos a morir. Me vale. El problema es cuando usted sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando y viene la ira de Dios en su vida y le dicen, fíjate que usted de tanto beber tiene cáncer, tiene cirrosis, tiene tal enfermedad. Ahí donde empezamos a renegar, donde empezamos a preguntar, donde empezamos a llorar, a empezar a buscar a Dios. No estoy diciendo que está malo, pero ahí usted donde tiene que madurar, ahí donde tengo que madurar y dar frutos dignos de arrepentimiento. No solo por la enfermedad, no solo por lo que le dijeron, sino porque yo amo a Dios. Esas son las consecuencias del pecar. Cuando alguien que fuma y dice, no, a mí me importa, yo sigo fumando hasta que me muera, yo sigo fumando hasta que me muera. Y cuando le empiezan a decir que fíjate que tiene cáncer de esto, de pulmón, que tiene esto, y ahí donde siente que el mundo se le va y empieza que, como le digo nuevamente, lo puntualizo, no es pecado buscar de Dios cuando usted le dice que está enfermo, por su mismo pecado. Recuerden cómo es esto, Dios lo da sano a usted.
porque estamos sanos. Y usted por su mismo pecado se está dañando el cuerpo, se está dañando su espíritu. Y, y al final es un camino de muerte. Es un camino que lo lleva a un lugar de tormento, a un lugar terrible, muy terrible. Entonces, este es el, el problema y las consecuencias del pecado. Pero la decisión está en nuestras manos. La decisión está en nuestras manos. La decisión, ya Cristo pagó un precio valioso en la cruz. Él pagó su vida propia, la dio por nosotros que somos pecadores. Y Dios, dice la Biblia, que Dios demostró su amor enviando a su Hijo. Y ahí todavía Jesucristo cumplió lo que tenía que cumplir y dejó un consolador, algo que los puede guiar. El Espíritu Santo los guía a la verdad, los consuela, los ayuda, los revela. Y aún así nosotros los esmeramos en seguir pecando, en seguir destruyendo nuestro cuerpo, en seguir destruyendo nuestro organismo, en seguir destruyendo nuestra vida. Y la humanidad y el diablo ha metido en la mente que dice que es diversión, que esa es la felicidad. ¿Será real eso? Sabemos que no es así, porque durante los años, al final de lo que usted consuma o de lo que usted peca, le viene un camino de muerte y muerte por la eternidad. Una muerte que lo lleva a un lugar de pecado. Una muerte que lo lleva a un lugar de tormento. ¿Lo crea o no lo crea usted? Porque no va a dejar de existir porque usted no cree. Ese es el problema, que nosotros hemos sido engañados por el enemigo, que creemos que si yo digo que no existe, no va a existir. No, no es así. Si usted cree o no cree que existe, no va a desaparecer. Ahí va a estar siempre. Y las consecuencias del pecado son terribles. Por eso las personas ahora decimos que no existe el pecado, que no existe Dios, que me hago aquí para pecar deliberadamente, y con esa excusa me voy a morir y me voy para el cielo, o voy a llegar a nada. Y sabemos que no es así. Sabemos que la Biblia da porciones de lugar de tormento. Porque si vino una divinidad a pagar el precio para que no fuéramos a ese lugar, no es un lugar agradable, no es un lugar de, como le digo, de manjares, es un lugar terrible. Entonces, yo con esto le digo, hermano, tratemos de no pecar. No hay nadie perfecto, pero sí podemos llegar donde Dios quiere. Sí lo podemos lograr, pero la primera ayuda que tenemos nosotros es el sacrificio en la cruz que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y es algo fácil si usted quiere hacerlo. Acercarse a Él, confesar los pecados y empezar a caminar. Y lo demás, el Espíritu Santo y Dios mismo le va a ir ayudando para que poco a poco vaya caminando conforme Dios quiere, no con sus propias fuerzas. Van a ser las fuerzas de Dios, porque jamás nosotros, nuestra propia fuerza, vamos a poder vencer el pecado, aunque sea muy pequeñito el pecado, jamás lo vamos a poder vencer, sino que es vencido por la ayuda y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo.
y el Espíritu Santo que los revela. El Espíritu Santo los advierte cuando vamos a un pecado, incluso que nosotros no los congreguemos, que incluso que nosotros no busquemos de Dios, incluso el Espíritu Santo siempre le advierte a usted. Como persona le advierte que es algo malo, que no vaya, pero como el pecado ha dominado nuestras vidas, vienen los problemas. Este es el tema, este es el tema, consecuencias del pecado. Entonces, si nosotros estamos conscientes del pecado y sabemos que el pecado que haga me trae consecuencias malas, entonces cuando vengan las cosas malas, no busquemos culpabilidad. No busquemos yo lo hice por el otro, no, fue propio. Ajá. Y las consecuencias de su pecado, Dios no lo va a repartir a los demás. Dios, la paga del pecado es muerte. Dios le va a dar lo que se merece, porque dice la Biblia, que Él da a los que lo merecemos. Cosechemos buenos frutos, sembremos buenos frutos y vamos a tener alimentos buenos. Sembremos malos frutos, vamos a tener alimentos malos. Entonces no los asustemos si yo sigo en vicio, si yo sigo en pecado, que me vengan consecuencias malas. Esa es la paga del pecado. Y leímos y nos dimos cuenta de 8 puntos o consecuencias que hace el pecado, que hay miles, hay cientos, pero estas son las más concentradas, que de ahí se derivan otras situaciones. Entonces, el único camino hacia la verdad, hacia la felicidad en esta tierra, por mientras estamos vivos, es buscar de Jesucristo, acercarse al Señor. No acercarse a la iglesia, sí, es importante acercarse a la iglesia, pero mucha gente vamos a la iglesia, pero no lo acercamos a Dios. Mucha gente ora 24/7, pero no está cerca de Dios. Entonces, de congregarlos y acercarse a Dios, no acercarse al pastor, al líder, es acercarse a Dios. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Pero es bien importante cuando uno se congrega llevar una Biblia, porque lo que dice el pastor, lo que dice el líder, confirmarlos con la palabra y el Espíritu Santo le va a revelar y le va a decir es verdad, le va a decir es cierto. Nada de emociones y sentimientos, porque si usted deja llevar por emociones y sentimientos, usted mira cómo fracasamos. Tenemos que dejarlo guiar por la palabra de Dios, por emociones y sentimientos del Espíritu Santo. Esto es el programa Elohim Shekinah, tocando uno de los temas un poco fuertes que se están dando, que realmente pecamos deliberadamente. Yo le invito que si no se congrega, que se congregue y busque del Señor. Entreguemos nuestros pecados, entreguemos nuestros secretos que tenemos, que no existen secretos ante Dios. Incluso hay veces no hay secretos ni ante la humanidad, porque el amigo, el vecino, el primo, se va a dar cuenta por modo hablamos, porque el árbol se conoce por sus frutos. Usted toda la vida no puede esconder sus frutos. Más de algún día se va a salir. Más de algún día va a expresar su pecado. Más de algún día, si alguien lo va a ver. Entonces, acerquémonos a Dios. Busquemos de Dios para que sea salvo yo y mi familia. Porque usted, si busca de Dios, su familia va a ver el ejemplo y va a decir, yo quiero ser como mi papá, porque va a la iglesia, yo creo como mi mamá, que va a la iglesia, yo creo como mi hermano, como mi primo, como mi tío. Incluso los padres pueden decir, yo quiero ser como mi hijo porque se congrega. Pero necesitamos ponerlos a cuenta con Dios primero. Buscar el reino de Dios y su justicia. Dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de las demás cosas van a ser añadidas. Invito a las personas que no se congregan que busquemos de Dios. Y a las personas que se congregan, busquemos la santidad.
Busquemos en la escritura que dice la Biblia que ahí en ella está la vida eterna. En las escrituras, en la Biblia está la vida eterna. Aquí ve, solo es de de pedirle al Espíritu Santo que lo dé. Muchas bendiciones. Esto es Elohim Chequiná. Bendiciones, bendiciones. Amén y amén. ¿Por qué quitaste la música? No, quito la música. Sí, la quitaste. Mm.